tal, amigos? Nuevamente aquí estamos con ustedes, estoy con Oscar Mejía, hablando del tema de Israel, la iglesia y los últimos tiempos. Y hemos tenido un pequeño recorrido por algunos aspectos fundamentales, y hoy quisiera específicamente dirigirme para hablar de la situación del antisemitismo. Es decir, ¿cómo defines el antisemitismo? ¿En qué consiste este término antisemitismo? Bueno, viéndolo en la historia bíblica, desde la Torre de Babel, aún desde antes, pero desde la Torre de Babel fue algo muy enfático cuando ellos quisieron hacerse su propio nombre. De hecho, cuando vemos la palabra en hebreo y ellos ponen nombre, ellos quieren hacerse su propio Sem. Ajá. Y desde ese momento es cuando nace como estamos en contra de Sem, estamos en contra del orden de Dios. Y ellos empiezan a hacer como literalmente estar en contra de los planes de Dios. Más que, porque muchas veces vemos el antisemitismo como simplemente, bueno, en contra de Israel. Pero en realidad, más que eso, es en contra del plan de Dios. Así es. Que es mucho más profundo todavía. Y es donde muchas veces podemos vernos inmersos como iglesia. Claro. Así que el antisemitismo es una contradicción en cuanto específicamente la elección de Dios por Israel. Es decir, que podemos no estar de acuerdo, que podemos oponernos, que podemos predicar una doctrina que contradice específicamente al pueblo de Dios. Y esto, hermanos, yo quiero decirles que es una situación que está dando muy, muy fuerte. Sí. A nivel mundial, por mucho tiempo, lo vimos obviamente, una de las partes más terribles históricamente hablando fue Hitler, con este marcado antisemitismo, con un odio en el que más de 6 millones de judíos fueron asesinados en estos campos de concentración. Pero este espíritu antisemitista, que como lo decía bien Oscar, es en realidad algo en contra de Dios. Dios tiene un plan y Satanás se opone a ese plan y piensa que al terminar con el pueblo judío, como que puede truncar el plan de Dios. Entonces, esto es algo, hermanos, que se está dando en las universidades del mundo entero, en Europa, en todos los lugares donde hay mucha intelectualidad, donde las personas se oponen a Israel. A veces ni siquiera saben por qué ni cómo, pero hay este antagonismo. Sí. No los judíos, no a Israel. No, a veces no se entiende ni siquiera el problema que hay ahí en Palestina, con todo el pueblo palestino. Sin embargo, hay una oposición muy abierta. Sí. Hay dos cosas que tenemos que ver. Dios está comprometido con la restauración de Israel. Satanás está comprometido con la destrucción de Israel. Así es. Y eso ha sido algo histórico. El antisemitismo no es algo de hoy. El antisemitismo es algo que tiene años y años y años, y empezó con los cautiverios hace 4.000, 3.000 años atrás. Entonces, es algo que nosotros como iglesia tenemos que estar súper conscientes, porque a la vez nosotros como iglesia podemos estar siempre como diciendo, bueno, Israel pecó, Israel no reconoció al Señor, Israel hizo lo que hizo, pero dejamos de pensar de que aún esa actitud, sin tener compasión y sin tener como esa entrega por los planes de Dios, puede convertirse en antisemitismo. Así es. Y es algo que el Señor dice que Él va a juzgar literalmente al final de los tiempos. El Señor va a perdonar a Israel. Uh-huh. Es una promesa. El Señor va a perdonar al remanente de Israel y todo Israel va a ser salvo. Pero Él no va a perdonar el antisemitismo que han tenido las naciones en contra de Israel a lo largo de los años. Y si en ese momento hay naciones en contra de Israel, Él va a venir directamente a derrotarlas. Por eso es algo que nosotros tenemos que arrepentirnos si aún en nuestro corazón ha habido este antisemitismo. Claro, y obviamente algo que es el clímax de esto es el anticristo o la bestia, de la que la Biblia habla desde el libro de Daniel, obviamente hasta el Apocalipsis. Y es este personaje que se levanta, y ustedes saben lo que se llama la abominación desoladora en Mateo 24:14, donde él se sienta en el tabernáculo, en el templo, y se hace proclamar Dios y empieza una persecución abierta. Y Jesús dice en Mateo 24 que el que esté en Judea huya. Habla de un ataque deliberado en contra del pueblo de Israel, que es como ese clímax último del antisemitismo que, repito, se opone al cumplimiento del plan de Dios. Y lo vimos también en la historia de Jesús mismo. Cuando él nace, Herodes manda a matar a todos los niños, o sea, en esta desesperación satánica por acabar con el pueblo de Dios. Entonces, el antisemitismo es algo histórico, pero es también algo que nos puede tocar a nosotros si lo ignoramos o si no estamos alertas y si nosotros no conocemos la Biblia. Por eso nuestra meta en estas pequeñas enseñanzas, hermanos, es hacernos conscientes de este plan de Dios
y cuidar no solamente a nosotros, sino también a nuestros hijos, porque ellos van a ir a las universidades, van a ir a las escuelas, y allí se empieza a marcar no a Israel, no a Jerusalén. Y yo quiero decirles que va a ser determinante, ¿no? Los que estén, dice el Señor, yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Es decir, que hay un compromiso de parte de Dios en cuanto a Israel, y por eso tenemos que estar alertas de esto y educar tanto en la iglesia como a nuestros jóvenes, porque ellos van a ser expuestos, Oscar, sí, a esta corriente antisemitista. Yo creo que como iglesia, si ignoramos el plan de Dios con Israel, podemos convertir el antisemitismo en una doctrina que nosotros creemos bíblica. Claro. Desde nuestra postura en contra de Israel. Y suena un poco duro, suena un poco radical, pero a la vez es verdad. Cuando nosotros estamos en contra o mejor dicho, cuando creemos que el Señor desecha a Israel, así es, cuando creemos que el Señor ya no va a cumplir sus promesas con Israel, y agarramos la Biblia y decimos, no, es que ahora la iglesia es la que tiene la propiedad de esas profecías. Tenemos que tener cuidado porque estamos cayendo en un antisemitismo, y aún estamos tocando los propósitos de Dios, y aún la Biblia, lo que Él está prometiendo, y lo metemos dentro de esto que es el antisemitismo. Entonces es como algo mucho más delicado. Sí. No para condenación en el sentido de que lo hice y ya no puedo lograrlo, sino como que, reconozco mi pecado y a la vez me levanto y voy ahora a favor de los planes de Dios con Israel. Así es. Yo creo que es tiempo como iglesia, hermanos, de despertar a entender el corazón, el plan, el pacto de Dios para Israel, y entender nuestro lugar como iglesia del Señor para orar por ellos, para predicarles el evangelio, para fungir como instrumento de bendición para ellos, porque Dios no ha desechado a Israel y quiere que la iglesia sea un instrumento de bendición a favor de ellos. Porque, como lo hemos dicho, el plan no solamente fue en el pasado, sino que continúa en el futuro con una nación específica que Él escogió para sí. Entonces yo les quiero agradecer que nos hayan acompañado en estos temas que hemos estado compartiendo con ustedes, y pues invitarles que sigan pendientes de los siguientes temas, porque de verdad Dios nos está llamando, yo siento, Oscar, a un momento de despertar. Y pienso rápido, para concluir, lo que dice Romanos 12:1. Romanos 12 viene después de Romanos 11. Es decir, que Romanos 11 habla acerca del plan de Dios, y Romanos 12, les ruego por las misericordias del Señor que presente sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y que no se conformen a este siglo, sino que se transformen a través de renovar su entendimiento para comprobar la voluntad de Dios en todo aspecto de su vida, pero también comprobar la voluntad de Dios para Israel y para Jerusalén. Así que los dejamos con estas verdades de la palabra del Señor, y les animamos que sigan estudiando la Biblia. Amén. Seguimos adelante, y yo como joven quiero animar a los jóvenes que están viendo este video y estas clases. Dediquemos nuestras vidas al plan de Dios, dediquemos nuestras vidas a lo que Dios quiere hacer con Israel, con los gentiles, como su familia. Me he dado cuenta en mi edad de que estamos en el mejor momento de nuestras vidas para dedicar nuestras fuerzas para lo que Dios quiere hacer. Así que sigamos adelante y empecemos a hacer esos guardas en el muro. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo.